Amén. Okay, so that's the second part of our studies. Bueno, esta es la segunda parte del estudio. So in the first part, we begin to see methodology. En la primera estuvimos hablando de metodología. We try to understand the concept of simple to complex. Que era para llevarnos a comprender mejor el concepto de simple y complejo. And I hope that you see now that this concept is very important for us to understand. Y espero que ya se pueda ver cuán importante es este concepto para nosotros. And I hope that you will see why LDT begin by this concept when in the Vespers. Y espero que se entienda la razón por la cual la anciana Tess comienza siempre tocando este tema en los Vespers. It was methodology, it was not very practical. So now we will try to understand how it's applied to us. Entonces lo que queremos hacer ahora es cómo se aplica para nosotros este concepto. So at the end of the first presentation, En la parte final de la primera presentación, we saw that this model was perfect. habíamos visto de que este modelo es perfecto, How it was designed by God o sea, que había sido diseñado por Dios to help us to understand the history that is complex. para ayudarnos a comprender las historias, porque son complejas. And we begin to see that we see the same problematic as the everlasting gospel. Y el mismo asunto, el mismo tema lo conseguimos ver cuando tocábamos sobre el Evangelio Eterno, That is the creation of two classes. que es sobre la creación de dos clases. And we saw also that when Jesus talked about parable teachings, Y vimos que cuando Jesús hablaba sobre enseñanzas en parábolas, hablaba en parábolas, he said directly to his disciple él les decía directamente a sus discípulos that it will produce two classes. de que produciría dos clases el que le enseñase en And parábolas. we also see that in Daniel 12. También en Daniel 12 vemos lo mismo. And we understand also why Christ's teaching was rejected. Y pudimos ver por qué la enseñanza de Cristo fue rechazada. And in himself, he was rejected also. So I think that we are familiar with these two classes. Entonces veo que ya a este punto estamos familiarizados con las dos clases. But what I want us to see now, Solo que lo que quiero que veamos ahora, so I will succeed on these classes. voy a intentarme enfocar en esta clase de acá. Okay, those who are willing to follow Christ, to be taught by his methodology, Son aquellos que están dispuestos a seguir a Cristo y ser enseñados por su metodología. they will have to experience Creo que dijo que luego tenemos que expandir something in their vision. con respecto a la visión de este grupo. So I will say simply that they will have to Y diré simplemente de que ellos tendrán que go to the so they will have to transition ellos van a tener que transicionar este grupo, from the simple to the complex. tendrán que conseguir hacer transición de lo simple a lo complejo. We will see the application for us in the reform line.
Entonces, con respecto a la aplicación de esto en nuestra línea de reforma, But you can already see that the disciple siempre veremos que los discípulos they had misconception at the first place porque ellos poseen una especie de... because they did not understand the simple prophetic model. Ellos tienen un problema de comprensión, pues no entendían el Because modelo they had profético misconception and they simple. distort the Ellos- prophetic model. Ellos no entendían el problema profético, el concepto profético en simple. Estaba So they distorsionado. will have to make this transition to simple to complex. Y tenían que hacer esa transición de lo simple a lo complejo. And they will have a better understanding. Y luego tendrían una mejor comprensión. And we will see that for us, for the Sunday law, Y veremos que para nosotros, en el tiempo de la ley dominical, we will have to do the same experience. vamos a tener que hacer lo mismo, la misma experiencia. And we will see that we are always, maybe you don't realize it, Y posiblemente ni siquiera ustedes mismos se han dado but cuenta, since 2019, pero desde 2019 we are in the same process. estamos en este proceso. So, okay, 2 minutes. I want just to choose with why I begin. Tengo que tratar de escoger dónde quiero comenzar. Okay, so we will read Hebrew 5, Vamos a leer Hebreos 5, verse 12 to 13. del versículo 12 al 15. So you have to remember Y tienen que recordar the word transition. de que estamos en un periodo de transición. And also two vision. Y también en el periodo de dos visiones, dos tipos de visión, simple y compleja. So let's read the verse. Entonces le damos el versículo. So Hebrews 5, verse 12 to 13. Entonces, Hebreos 5, del 12 al 13. For the time we ought to be teachers, ye have needs that one teach you again, which be the first principle of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. For everyone that uses milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are full age, even those who by reason of use have their sense exercised to discern both good and evil. Porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia, porque es niño, mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Okay, so we will use this verse, use methodology to understand this verse. Así que queremos usar la metodología para entender estos versículos. When I talk about using methodology, Y cuando you know digo, that I'm talking about comparing and contrasting. que quiero que usemos la metodología para entender estos versos, me refiero a comparar y contrastar. So the verse is saying that we are supposed to be teachers. Entonces, según el versículo, dice que ya deberían o deberíamos ser maestros. And
I will say, if you don't mind, adult. Si no les importa, me gustaría también decir que se refiere a adultos. And he said that when you are teachers, adult, Y dice que you use strong meat. y dice que cuando te haces adulto o eres un maestro, estás usando el alimento sólido o carne. Then the verse say that you are say babe. So Y luego, reproof in the verse. See? y luego de este lado should be teacher, adult, but you are babe. tenemos la problemática que debiendo de ser maestros, en realidad son niños o somos niños. Creo que dice... But it's a reproof. Okay? Sí, niño. Por lo tanto, es una reprensión. And when you are babe, you don't have the same, you don't feed the same way, and you cannot support strong milk, but you have to alk milk. Entonces, cuando eres un bebé, no puedes participar del mismo alimento de los adultos, sino tienes que consumir leche y no alimento sólido. So I will suggest, because I have a baby. Y yo quiero sugerir, ya que soy un bebé, I have a baby. ya que I have a baby is 1 year old. Ya que soy un bebé de un año de edad. 1 year in maybe in 2 weeks. Digamos que me voy a cumplir un año en 2 semanas. And he love a lot milk. Y Every time we see that he love milk. me encanta la leche, nos encanta la leche a los bebés de un año. In fact, that's not a problem. Y de hecho no es ningún problema. What will be the problem? ¿Dónde estaría el problema? I will be worried if in 10 years or 20 years Yo estaría preocupado es si pasan 10 años, pasan 20 años, he's still drinking milk, and that's all. como bebé, continúa bebiendo leche. So there must be what? Por lo tanto, sabemos que debe haber, ¿qué? Transition. Una transición. So this transition, I suggest Y esta transición quiero sugerir that this transition is the transition to the simple to the complex. es la transición de lo simple a lo complejo. Because we see that the disciple at the beginning, Porque vemos que los discípulos al principio they were feeding with milk. estaban siendo alimentados por leche. So they were not able to discern. O sea, ellos no tenían capacidad de discernir. They cannot discern good and evil. No podían discernir entre lo bueno y lo malo. But at some time, Christ was trying to make them do the transition. Pero en un cierto momento, Cristo los ayuda y los lleva a hacer la transición. That they can have the complete vision. Para que puedan tener la visión completa. And that they could discern good and evil. Y que pudiesen ser capaces de discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo So I malo. would suggest that from simple to complex, Entonces, sugiero que este proceso de simple a lo complejo it's our methodology. es nuestra metodología. As we see in the first presentation, Y como vimos en la primera presentación, our complex history will be illustrated by a simple prophetic model. nuestra metodología será usada y explicará usando The simple, modelos proféticos the simple simples. to the complex
Y luego el tema de lo It's simple a lo also complejo our experience. es una experiencia. It's the experience that we should have. Es una experiencia que deberíamos tener. It's the experience that we had, in fact. De hecho, es una experiencia que tenemos, o que Let me tuvimos. remind you. Déjenme recordarles cuándo. So I will draw a reform line, Así que dibujaré aquí una línea reforma, not our reform line. no la nuestra. So it's the end of the reform line of the priest. Básicamente es la última parte de la reforma de los sacerdotes, de la And línea de los I sacerdotes. would suggest that there was a transition. Y me gustaría sugerir que esa fue la parte de, esta es la parte de la transición. So if we see that, this reform line, Cuando vemos esta reforma, I knew something. se cortó un poquito, no se escucha. So what we will see now Lo que veremos ahora So we were making a lot of study in 2014 to 2019, en el periodo de 2014-2019 estuvimos haciendo muchísimos estudios. and basically we were studying the American Civil War, Estábamos estudiando la guerra civil and estadounidense, we were studying the North between the South, estábamos estudiando el problema entre el norte y el sur, and what we were saying at that time. y en este periodo, ¿qué estábamos diciendo respecto a esto? So North is good, De que el norte and South, eran los buenos okay? y el sur eran los malos. Is that true? ¿Y será que es verdad? I will say that it's true, but it's simple. Es verdad en el modelo simple. We would say that Luther, Diríamos que Calvin, Lutero, Calvino, the reformers, los reformadores, they are good, eran buenos. and the Pope Y el Papa is bad. era malo. We would say that Biden Decíamos también que Biden is good. era bueno. It's bad. Y Trump malo. So I don't have the feedback from the Zoom. No puedo ver los comentarios del Zoom. To have some feedback from you, and maybe you have some other thing that I have not in mind. Tal vez ustedes tienen otros ejemplos que quisieran poner que no tengo yo en mi mente ahora. I will give you a last one. Okay. Sorry.
I think that we are familiar with this one. Okay. Creo que también estamos familiarizados con este otro ejemplo. Good. Izquierda y derecha. Right wing is bad. La izquierda buena, la derecha mala. So, what are we saying now? Ahora, ¿qué estamos diciendo So we begin to see, hoy en día? and it was, I think in 2020, I think it was at the camp meeting in Portugal, Y me parece where que we are discussing about the American Civil War. me parece que es en 2020 por ahí en el campestre por la escuela de Portugal que empezamos a We began to see discutir that the North, there were the problems. o empezamos a ver que el norte también tenía sus problemas, So there is a compromise. donde ellos hacían transigencias. So if we compare the two, and we have the simple vision, Así que cuando comparamos a los dos en la visión simple, yes, it's true, North is good and South is bad. claramente se ve que el norte es bueno y el sur es malo. But if you look carefully to the details, Pero cuando te aproximas y ves los you will see detalles, that, yeah, with the North there is some serious problems. y comienzas a ver que hay serios problemas también en el You norte. look at the life of Abraham Lincoln, Particularmente cuando vimos la vida de Abraham Lincoln and we saw that, yeah, the North was problematic. y vimos los problemas del norte. Then also in 2020, También en 2020 we began to look closely at the reformers. empezamos a mirar de manera más detallada a los reformadores. We began to see that, yeah, Luther, Calvin, they were racist, sexist. Vimos So we que- began, Vimos el sexismo, vimos el racismo de Lutero, de Calvino. then it's the same for Biden. Lo mismo con Biden. And it's the same thing with the left wing and the right wing. Y lo mismo con izquierda y derecha. So we began to, we know that on the media broadcast, Sabemos que en el media broadcast, because at the beginning it was, CNN versus Fox News. porque al principio cuando estudiamos todo esto era simplemente CNN versus Fox News, Of information. comprender cuál era la verdadera fuente de To go to información the right source, right stream. y escoger de la fuente correcta. So it was before 2019. Eso antes de 2019. And then we begin to see that, yeah, the right wing is a good stream. Y nos dimos cuenta, bueno, sí, la fuente de la izquierda es buena. But when you read articles, Pero cuando tomas ciertos artículos, you cannot take all that you find in the left wing, de hecho no puedes tomar la totalidad del artículo, because there is some problems, porque posee o contiene algunos problemas, some serious problems. algunos problemas serios. So we see that as a movement, Entonces hemos visto como movimiento we made this transition. que hemos estado haciendo esta transición. If we look carefully at the studies that have been developed by our elders, Cuando vemos más de cerca los estudios que han sido dados por nuestros ancianos, we see that we made this transition. hemos visto que hemos hecho esta transición. What we have to understand is that the sample is correct. Entonces, sí debemos entender que el modelo simple es correcto y es verdadero, But it's samples. pero es simple. You have to remind that the sample is there to give you the direction. Pero sí debes entender que el modelo simple está allí, es para darte la dirección. You remember at the first study, you have direction.
Recuerdan que en el primer estudio dijimos que lo simple te da dirección, But when you look closely, solo que cuando ves de cerca, it's never as simple. no es tan simple. But you see that the simple is true. Pero sí te das cuenta que aún el We will simple never contiene verdad. come back into this year and saying that, yeah, we were teaching error. No es que iríamos a, cuando enseñábamos todo esto y diríamos, wow, estábamos enseñando error. It's simply that we have made the transition and from simple to complex. Es simplemente una transición de algo simple a cómo realmente es. And now we have a complejo. fuller understanding. Y tenemos una comprensión más completa. So if we come back to the verse, Si volvemos al versículo, the verse says that the strong meat donde habla sobre el alimento sólido, belong to them that are full age, son para aquellos que han alcanzado madurez. and they have their senses exercised Y dice el 14, que por el uso tienen los sentidos to ejercitados. discern both good and evil. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y So del mal. here, you discern. Entonces, colocaríamos que de este lado queda el discernimiento. And in our experience, Y en la experiencia que estábamos we hablando see acá, that from 2019 to now, vemos que a partir de 2019 en adelante, we hasta have ahora, been able to have a better discernment. hemos visto cómo conseguimos tener un mejor discernimiento de las cosas. So I will try to find another example, Permítanme mostrarles otro ejemplo. and we will try to look at familiar prophetic models. Y para esto quiero que veamos a un modelo profético familiar. So I hope that this is clear for everyone. Entiendo que hasta aquí todo está claro para todos. That you see you really see the transition that we have to make. Creo que se puede ver que hay una transición que tenemos que hacer. And I hope that you realize also that the studies that was bring by Elder Tess Y que también los estudios que nos fueron dados por la anciana Tess was directly the goal was really to help us to make that transition. fueron esa ayuda para ayudarnos It's a... really how I feel it, you know. Es como para ayudarnos específicamente a hacer esta So transición. let's look at. Okay, so I don't want to erase. Because, No me gustaría tener que borrar. okay. So we will try to look at another model that we are very familiar with. Entonces me gustaría mostrarles otro ejemplo, otro modelo que todos conocemos. If I find my notes. Déjenme tratar de encontrarle mis notas. So I just like to know how many times do I have. Okay. Okay, so okay, I will. So I just remind you that the verse that we read Y les quiero recordar que el versículo que estábamos leyendo is directly from Hebrews 5:12 is taken from Isaiah 28. Unos versículos que estábamos leyendo que están en Isaías 28. Because we have the same words. Creo que no entendí lo que dijo. It says like, from whom I will teach knowledge. Ok, creo que se refiere a To them we are fed with breast and milk. a los que dice en el versículo 28 que le enseñaría a los destetados, a los que se alimentaban de leche. We are no more fed with breast and milk. Sorry.
es una prueba de que es normal que se nos alimente con leche por un And periodo. then he said, because it's line upon line, precept upon precept. Y luego habla de que porque será línea sobre línea, precepto sobre precepto, etc. So I hope that we see clearly that for those who accepted Christ's teaching and the methodology, Entonces creo que se puede ver que para aquellos que aceptaron estos modelos y la metodología, it's good. Fue- You accept the message, fue algo bueno los que aceptaron estos modelos simples. you accept the line, Aceptaste la metodología, aceptaste la luz, but now you have to move forward. solo que ahora tienes que seguir adelante. And if you're not moving forward, Y si no vas hacia adelante, you will leave the message. terminarás dejando el And we mensaje. experienced that for those who are in the movement since 2019, Y tenemos el ejemplo de aquellos que estaban en el movimiento en 2019. we saw people who were not able to make this transition. Sabemos que teníamos personas que no quisieron o no fueron capaces de hacer esta transición They left us. y nos dejaron. So we will try to look at the lamb-like beast model. El modelo que quiero ver ahora es el modelo de la bestia con cuernos como de cordero. We find this model in Revelation 13, Este modelo se encuentra en Apocalipsis 13, verse 11. versículo 11. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. So I will try to illustrate this model as I see it. Entonces intentaré ilustrar este modelo tal como lo veo yo. So I see an alpha and omega. Lo que veo en primer lugar es alfa y This omega. verse is covering all the story of the United States Pues este versículo cubre en su totalidad la historia de los Estados from Unidos, the beginning to the end. desde sus inicios hasta el final. And we see that at the beginning it begins like a lamb, Donde básicamente en sus comienzos era un cordero, because they are flying the persecution from Europe, son aquellos que están huyendo la persecución de Europa and they try to implement a government based upon freedom of conscience, freedom of religion, intentan establecer un gobierno donde la libertad de conciencia y religiosa sean establecidas. so they have this lamb characteristic. Por lo tanto, existen estas características de cordero. And then at the end, they deny this principle, Pero al final and they begin to speak as the dragon. empieza a hablar como el dragón. So I would say that this model is sequential. No entendí tampoco. Sí. Sequential, ok. Entonces veo que este modelo es Because we secuencial. have one state and another state. Es un modelo secuencial porque pasa de un estado a otro. The problem is when we, with the understanding that we have with this model, we begin to have a false view of current events. Es que, disculpe, no estoy entendiendo lo que dice. When Donald Trump was elected, Cuando fue elegido Donald Trump, we saw his
his characteristics, Vimos las características de él and we begin to see that, oh, the United States, they will act like a dictatorship. empezamos a ver a los Estados Unidos actuando como una dictadura, There will be a martial law, empezamos a hablar de ley marcial, and we begin to imagine something that was very far from reality. empezamos incluso a llegar a conclusiones que estaban muy lejos de la realidad. But I would suggest that this verse, Revelation 13, verse 11, Pero sí quiero sugerir que el versículo 11 del capítulo 13 a different application. una aplicación diferente del versículo. And so we will see a quote on the quote. Veamos una cita. If we had read carefully the quote, Que si leemos cuidadosamente, that in great controversy, está en el conflicto de los siglos, page 442 to paragraph 1. It says, the lamb-like horse and dragon voice of the symbol point to a striking contradiction between the profession and the practice of the nation thus represented. Ella dice de que en la bestia como de cordero y la voz de dragón vemos una contradicción entre su profesión y su práctica. So here you see contradiction. Entonces lo que tenemos aquí es una contradicción. So if you see contradiction, so you see contradiction between profession and practice. Vemos una contradicción en lo que profesa y en lo que practica. That means that it must happen at the same time. Lo que realmente vemos So, aquí es the que la lamb bestia is the profession. es que la bestia posee las dos características al mismo tiempo. Una siendo su profesión And the dragon is the action. pero el dragón siendo sus prácticas o sus acciones. So that's quite different. Es muy diferente el modelo que les muestro a la derecha con el anterior, de que pasa, So de que it's, transiciona I de would say, cordero a dragón. simultaneous. Lo que básicamente está pasando aquí es que esto es simultáneo, es cordero y dragón al mismo tiempo. I hope that you see the board. Yeah. So in this model, we see that it's happened at the same time. Entonces, en el modelo simultáneo, las dos And características we have a better understanding of the reality. están al mismo tiempo. Tenemos una mejor idea de la realidad. Because we see that in reality, the United States, they will always profess to be them. Lo que vemos es que en realidad los Estados Unidos siempre profesarán ser corderos. They will always profess to be democracy. Y siempre profesarán ser una democracia. But when we will look at the action, Pero cuando veamos a sus acciones, and we already we are already seeing that in the news. y ya lo podemos ver en las noticias, The contradiction between the action and the profession. hay una clara contradicción entre sus acciones y su profesión. So we can see that at the first place, Podemos entonces ver que aquí, en primer lugar, we distorted the model that was given to us habíamos pensado que el modelo que se nos estaba dando, because we were imagining dictatorship, martial law with Donald Trump, estábamos imaginándonos ley marcial y una dictadura abierta con Donald Trump,
Because we had only this understanding. Porque solamente teníamos este primer modelo, el secuencial, which is the sample. Que era simple. And we had to make the transition. Y tuvimos que hacer la transición to the complex. Para el modelo complejo. Which is what we are seeing right now in the United States. Que es lo que podemos ver hoy en los Estados Unidos aconteciendo. So we had to make this transition. Tenemos que hacer esta transición. But as we can see, como podemos ver, the sample is still truth. El simple es bueno. Because at the end, they will act like a dragon. Porque al final actuará como dragón. But you have to make the transition to see the complex. Solamente que tienes que saber hacer esa transición y conseguir ver lo complejo. I don't know how many time do I have. Okay, so we will come back to so Elder Tess, when she begins the Vespers, la anciana Tess, cuando ella comenzó los estudios Vespers, I think that she wanted us to make this transition from sample to the complex. Yo entiendo que ella quería enseñarnos acerca de esta transición. In regard to the Sunday law. De lo simple a lo complejo, específicamente con el tema de la ley dominical. In relation to the Sunday law. Sobre la ley dominical. So, we will read some extract of the Vespers. Así que quiero que leamos algunos extractos de los Vespers. I hope that you see it. Yes? Espero que lo puedan ver. Okay, so in the first study, en el primer estudio, and to approach that complicated history, ella decía que para hacer, we discuss how complex history is versus the prophetic narrative or the cliché that Adventism developed. La anciana Tess decía que para acercarnos a esa historia complicada sobre lo complejo de la historia frente a la narrativa profética, teníamos que lidiar con los clichés que desarrolló el adventismo. So the reality is that these stories are both complex. La narrativa profética o el cliché desarrollado por el adventismo era que las dos historias eran simples. That's the reality. Pero la realidad es que las dos son complejas. The way we see it, la manera en que vemos esto, la manera en que lo vemos es simplista. So if we see that, because you see that there is a relation. So if we see 1888 simplistically, cuando vemos a 1888 de manera simple o simplista, simplificada, how can you understand
the current Sunday law. ¿Cómo acabarás comprendiendo la ley dominical? So that's why the first step that LDTest bring us Por eso fue que el primer paso que la anciana Tess dio was to come back to the 1888 history o nos hizo dar fue el volver a la historia de 1888 to see the complexity that you have in this history. y observar la complejidad que So posee esa it's- historia. It began in 3 steps. Creo que So dijo que comienza you con have 3 pasos. the Brazilian camp meeting, ¿Cuál? in Brazil, Comenzó esto en el campestre de the Brasil, School of the Prophet in France, luego la Escuela de los Profetas en Francia, and then you have the international camp meeting in Germany. y luego el campestre internacional en Alemania. Creo que está hablando de 2019. And at that time, the vision that we have for the Sunday law Para aquel momento, en aquella época, la visión que teníamos de la ley dominical, before it was in the year 2019. todo esto en el año 2019, So it was March, August. marzo, So we were agosto, on the vision, the septiembre. basic vision, Sabbath versus Sunday. Entonces teníamos esta visión, ¿no? De el sábado And contra so- el domingo. And the test bring us back to the 1888 history. Lo que la anciana Tess hizo fue llevarnos a la historia del You see that 1888 we were looking in the wrong direction. y probar que, bueno, estábamos mirando en la dirección equivocada. That we were not understanding correctly this history. Y de que ni siquiera estábamos entendiendo bien la historia del 88. And we began to understand for what A.T. John was fighting. Y comenzamos a discutir, a entender qué era lo que A.T. Jones o A.T. Jones estaba realmente luchando. ¿Por qué que estaba luchando? We began to see that A.T. Jones were fighting for 3 things. Y veíamos que A.T. Jones estaba luchando por 3 He cosas. was not defending Sabbath versus Sunday, No estábamos hablando del sábado versus el domingo, but the respect of the Constitution, sino el respeto a la Constitución, separation of church and state. separación de iglesia y Estado. The government cannot enforce a specific day to a people. El gobierno no puede imponer un día de oración a las personas. The respect of the freedom, Respeto de la libertad, the inalienable rights. estos derechos The inalienables. government has no rights to decide for you, for your belief, for your religion. Tus derechos inalienables, donde el gobierno no puede decidir tu religión y And the Otras cosas. protection of the minorities. y la protección a las minorías, el tercer aspecto. Okay. So that was the first step that, and you have to remember that the idea, the main thing is that we have a simplistic vision, very, very simplistic vision, Entonces debemos entender que teníamos una idea muy muy simple del and 88 we had to understand the complexity of the story. y por lo tanto teníamos que volver y entender la verdadera complejidad de And the first 1888. step was to understand what A.T. John was fighting. Y un primer paso para hacer eso fue comprender qué era aquello por lo cual A.T. Jones estaba realmente luchando. Then we arrived in August at the French School of the Prophets.
Luego de Brasil vamos a agosto And Elder Test will use methodology, al campestre o a la escuela de Francia, donde la anciana Tess usó la and she will metodología compare and contrast y nos comparó y contrastó spiritual gift el libro de dones espirituales and Great Controversy. y el conflicto de los siglos. And we will understand Y entendimos that what we called Sunday law que aquello que llamábamos ley dominical can be different in relation to the generation. puede cambiar, puede ser diferente en relación a la And then at the German camp meeting, o dependiendo de international camp meeting, la generación en la que se encuentre. Y cuando vamos después al campestre internacional formally announced that the Sunday law is not about Sabbath versus Sunday. de Alemania, se deja claro y se explica que la ley dominical no será sobre sábado y domingo. And she shows that we are in the increase of knowledge about the Sunday law. Y nos enseñó de que estábamos ya en el aumento del conocimiento sobre la ley dominical. And I remember I was sitting there at this camp meeting, Y yo me encontraba presencialmente en ese campestre, and Y it recuerdo was a shock for me. que me dejó impactado, But I have a strong conviction that it was true. pero tenía una convicción fuerte Because de que I era was verdad. reading some quote from the book Last Day Events, También estuvimos leyendo citas sobre el evento de los and I últimos couldn't días, understand why Ellen White was saying that the Sunday law is. She was talking already at the Sunday law in our time period, and I couldn't understand. Claro que me costaba entenderlo porque ella hablaba mucho de esas aplicaciones que ella tenía de la ley dominical, And it was clear for me now. pero empezó a quedar claro para mí. And I remember at the end of the presentation, I came to Elder Test, Y recuerdo que al final de la presentación me aproximé a la anciana Tess came to her, and I told her that it's a strong saying to say that it's not Sabbath versus Sunday. y le decía, es una palabra muy fuerte decir que no es sobre domingo ni sobre sábado, But for me, it was already making sense for me. pero que ya estaba en mi cabeza, ya yo estaba empezando a entenderlo. So I don't know how many time. Preguntando cuánto tiempo le queda. So I have 5 minutes, so I will have to conclude. Así que con estos últimos 5 minutos quiero hacer una So I conclusión. will not have the time, but it will be interesting to do the same exercise, but No. with 2014. No tendré el tiempo, pero este mismo ejercicio que venimos haciendo con 2014 también es muy interesante hacerlo. Because if I ask the question, Si hago la pregunta, by the way, what event do we mark for the Sunday law in 2014? ¿qué es siquiera lo que marcamos como ley dominical en 2014? So what would you answer? ¿Y qué es lo que responderías? So we can see that there is no one event. Podemos ver que ni siquiera es un solo evento. Okay. So I have a little more time, so we will try to look at this history. Entonces, con el poquito de tiempo que me quede, intentaré mostrarles un poco esta historia. So we have no specific event for 2014. No tenemos evento específico o uno solo para 2014. And if I would ask you the question, Y si les hago la pregunta what do you mark for 2014? sobre qué marcarías como siendo 2014 la ley I dominical, know that there will be a multiple answer. sé que me darían una larga lista de eventos.
Some people will talk about Cambridge Analytica. Algunos hablarán sobre Cambridge Analytica. Some people will talk about the takeover of the Republican Party. Otros hablarían sobre cómo se tomó control del Partido Republicano por los extremistas. Steve Bannon, Stephen Miller. Steve Bannon, Stephen Miller. Some would talk about the blocking of Obama judicial appointments. Otros hablarían de cómo bloquearon los nombramientos a la Suprema Corte de Obama por parte de Mitch McConnell. Some would talk about the Hobby Lobby case. Otros dirían el caso Hobby Lobby. But already we saw that in 2014, entonces ya veríamos the Sunday Law is a complex history. Desde esa perspectiva que 2014 es de hecho una historia compleja. One particular event. It's not one. Pues no hay un solo evento en particular. You have some subject, some tenemos and algunos, you have multiple histories. tenemos varios temas, tenemos muchas historias. But you see already that you have in 2014 Y ya se dan cuenta que en 2014 a movement that is rising to power este movimiento que está to creciendo enforce Christian conservative morality. un movimiento que quiere imponer la moralidad cristiana conservadora. So it's the same as in 1888. Y en este We tiempo have Christian morality enforced in the Constitution. son los mismos eventos de 1888 y 2014, un movimiento que quiere imponer esa moralidad cristiana. You can already see that in 1888 Por lo tanto, 1888 we had a takeover of the Constitution to make it Christian. tenemos también esta tentativa de tomar la Constitución y hacerla cristiana, cambiarla. At least an attempt to do that. Fue una tentativa, Tentative. And 126 years later, y 126 años we después have a movement that is rising en 2014 está otro movimiento to take over the Republican Party que quiere tomar el Partido Republicano and to put in place a conservative president, Donald Trump. Conseguir colocar a un presidente conservador, Donald Trump, And Trump will place conservative judges y luego Trump colocar jueces conservadores that will interpret the Constitution que interpretarán la Constitución certain way de cierta forma that will make the Sunday Law possible. y que de esa forma pueda haber una ley dominical. So what we see is that we had to come back to 88. LDTS bring us back to 1888. Por eso fue que la anciana Tess nos llevó a 1888, But we could also come back to 2014 pero también podíamos haber vuelto a 2014 en sí mismo to see the complexity y ver que eran complejos and to understand better the complexity that we are living right now. y entender la complejidad del mundo en el que vivimos ahora. Okay, so we arrive at the end of the presentation. Así que lo dejaremos por aquí. There will be a lot more to say, Habría mucho más para decir también. but I hope that you will retain that you will have the principle. Yo entiendo que por lo menos pueden haber ya tomado el principio de lo que se quería decir, That the simple to the complex is the continuation of our methodology. que este asunto de hacer la transición de lo simple a lo complejo es asunto de la metodología, But the simple and to the complex, it's also our experience.
y que esta transición es nuestra experiencia. And the experience that we had. No es solo metodología, sino una experiencia que de hecho hemos tenido. And I hope that every one of us, Y espero que cada uno de nosotros you will see that you will not step back pueda ver y no continue to the process, to the simple, to the complex. retroceda, sino que haga la transición de lo simple a lo complejo. As we saw it in the Bible, Y como también hemos leído en la Biblia, with the milk and the strong meat, la transición de la leche al alimento sólido. but also that to the experience that we went through. Y mediante la experiencia que hemos estado viviendo, So I've finished my two presentations. podamos hacer esto. I hope that it was clear enough. Espero que haya quedado claro el tema. And so it was a great time for me Fue una gran oportunidad para mí in presenting, but also in preparing these studies. El preparar estos estudios, no solo presentarlos. I hope that it will encourage you to study the Vespers. Y espero que esto también los anime a ustedes a estudiar los Vespers. And that you will see the necessity to study the Vespers. Y sí, que sientan la necesidad de estudiar los Vespers. To better understand the history that we are living. Y que puedan entender mejor el tiempo en el que vivimos. And the Sunday law that is approaching. Y la ley dominical que se aproxima. So we will kneel down for prayer. Así que nos arrodillaremos para hacer una oración. Dear Lord, we want to thank you for your love for us, Querido Dios, queremos agradecerte for your care, por tu cuidado, por tu amor, your guidance, por tu guía, for the methodology that you gave us, y por la metodología que nos has dado, for the experience that we had in this movement. y la experiencia que hemos tenido en este movimiento. I pray that you will still keep us on this platform. Y te pido que nos puedas mantener en esta plataforma, That we may not step back y que no demos vuelta atrás, and that we may continue under your guidance. y que podamos continuar bajo tu guía. Please bless the camp meeting, Por favor, bendice el campestre all the persons who are attending to this camp meeting, y todos aquellos que están asistiéndolo. also the technical parts, También bendice los aspectos técnicos, and may we be attentive to the next presentation by Elder Parminder. y que podamos estar presentes y atentos en la presentación del anciano Parminder. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén.